Entonces, ¿en qué consistía la práctica 13 del curso pasado? Pues recuerden que nosotros nos dedicábamos a preparar disoluciones. En este caso, 3 disoluciones: hidróxido de sodio, ácido sulfúrico y nitrato de cobre. Y en ese caso, pues, ¿cuáles eran nuestros reactivos? En este caso, el hidróxido de sodio era el compuesto puro, es decir, el compuesto sólido, ¿no? En donde lo que hacíamos era tomar una cierta cantidad de ese sólido y lo disolvíamos en agua. Para el caso del ácido sulfúrico, pues tomábamos esa sustancia, pero de forma concentrada. Entonces nosotros tomábamos una, una cantidad de mililitros, ¿sí?, con ayuda de nuestra pipeta, y hacíamos nuestra disolución correspondiente siguiendo las recomendaciones de que colocábamos primero una cama de agua y colocábamos ahí el ácido posteriormente, esperamos a que se enfriara y toda esta parte. Y teníamos también esta sal, que era el nitrato de cobre, que la encontrábamos en estado sólido y que la gran mayoría de los reactivos o de los laboratoristas tenía esta presentación del reactivo, que es nitrato de cobre 2 con 2.5 moléculas de agua. Entonces, ese era nuestro reactivo base, nuestro reactivo inicial, para que nosotros pudiéramos tomar una cierta cantidad para preparar nuestra disolución. Ahora, ¿qué características tienen estos reactivos? Pues el, el hidróxido de sodio tiene una pureza de 95%. Entonces, muy importante que lo recordemos porque nos va a servir mucho para que nosotros sepamos qué cantidad debemos tomar de hidróxido de sodio. Y lo mismo aplica para los otros dos compuestos, tienen un porcentaje de pureza. Es muy difícil que nosotros encontremos 100% puro un compuesto. Siempre habrá alguna traza de algún elemento o algún compuesto que no nos interesa. Entonces, estas son las impurezas que tenemos ahí en los reactivos. En esta práctica o en esta versión de la práctica se pide que el volumen a preparar sea de 100 mililitros. Entonces, eso es lo que nos va a servir junto con la concentración de la disolución que deseamos. Eso es lo que nos va a servir para que nosotros calculemos cuál es la cantidad, en este caso, o en esta columna, cuál es la cantidad en mol para preparar dicha disolución. Y si ya tenemos la cantidad en mol, pues con eso podemos determinar cuál es la cantidad, ahora sí, real, que nosotros podemos pesar o medir su volumen del reactivo para preparar dicha disolución. Entonces nada más vamos a repasar estos cálculos para, para refrescar todo esto de las disoluciones y repasar conceptos de estequiometría, ¿no?, y conceptos de concentraciones. Recordemos que la concentración molar se refiere al número de moles del soluto que está contenido en 1 litro de disolución, ¿no?, en donde pues la disolución, pues recuerden que es el soluto más el disolvente. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el hidróxido de sodio, en donde tenemos que preparar 100 mililitros de hidróxido de sodio con una concentración de 3 mol por litro. Recordando que tiene una pureza del 95%. Entonces, ¿qué hacíamos primero? Pues bueno, vamos a tomar, vamos a partir de que pues, queremos preparar 100 mililitros, ¿no? Y ahora, voy a utilizar el factor de conversión como la concentración de mi disolución. Si yo quiero preparar 100 mililitros de mi solución, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo aplico este factor? Pues lo voy a escribir de tal manera que yo pueda eliminar fácilmente estas unidades en mililitros. Mi concentración es 3 mol por litro. Pero como yo quiero preparar mililitros, entonces estos litros que tengo aquí lo voy a expresar en mililitros, en donde 1 litro tiene 1000 mililitros. Eso no tiene mayor dificultad. Pero ahora voy a acomodar este factor de tal manera que yo pueda eliminar fácilmente las unidades.
tengo aquí en el numerador mililitros, ahora tengo en el denominador mililitros, entonces lo puedo eliminar, ¿no? Y mi unidad objetivo o a lo que quiero llegar, pues obviamente son los moles. En este caso, moles de hidróxido de sodio. Aquí es muy importante que cuando hagamos este tipo de cálculos, eh, a las unidades le coloquemos lo que yo llamaría los apellidos de las unidades, ¿no? Porque vamos a estar trabajando constantemente con mililitros, con moles, pero hay que especificar de qué. Porque si nada más escribimos mol o mililitros y no decimos qué, entonces probablemente nos lleguemos a confundir, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros especifiquemos a qué tipo de, o más bien de qué moles estoy hablando o de qué mililitros estoy hablando. Entonces, el primer paso es obtener el número de moles para el hidróxido de sodio. Entonces, aplicando las operaciones 100 por 3 entre 1000, pues obtengo que se requieran 0.3 moles de hidróxido de sodio. ¿Okay? Muy bien. En caso de que no me sigan, me pueden detener, no hay ningún problema. Ahora, pues yo no puedo medir moles. ¿Sí? No me voy a ir a la balanza para medir moles, no existe ese tipo de balanzas. Entonces yo requiero otro factor que me pase de moles a gramos. En este caso se trata del, de la masa molecular, que es este puente que me transforma entre unas unidades a otras. Ahora, la masa molecular del hidróxido de sodio es 40 gramos por cada mol. Entonces, este factor lo voy a acomodar de igual manera para que se me eliminen ahora los moles, ¿sí? Porque yo quiero llegar a gramos, que es lo que yo puedo pesar, yo que puedo ir a la balanza a medir fácilmente. Entonces, obteniendo la masa molecular del hidróxido de sodio, pues yo puedo pasar de estos 0.3 moles a gramos. En este caso, 0.3 por 40 me da 12 gramos de hidróxido de sodio. Muy bien. Ahora, esto es siempre y cuando el compuesto sea 100% puro. Si nosotros nos aseguramos de que en el frasco del compuesto vemos que está el hidróxido de sodio con 100% de pureza, entonces hasta aquí me detengo. Entonces ya sé que yo tengo que pesar 12 gramos de hidróxido de sodio. Pero veo que no es así, me están especificando que se trata de 95% de pureza. Pues esto tengo que considerarlo en mi cálculo. Porque si yo me voy a pesar 12 gramos de hidróxido de sodio y preparo mi disolución, los 100 mililitros, no me va a quedar 3 mol sobre el litro. Porque de estos 12 gramos, solamente el 95% es en efecto hidróxido de sodio. Entonces me va a quedar menos concentrada, no van a ser los 3 mols por litro. Entonces yo debo considerar este factor antes de irme a la balanza. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues este factor de pureza también lo puedo ocupar como un factor de conversión, en donde voy a tener por cada 100 gramos de mi compuesto impuro, de mi hidróxido de sodio impuro, por cada 100 gramos solamente voy a tener 95 gramos de, en efecto, hidróxido de sodio. ¿Y cómo voy a acomodar este factor? De esta manera. En donde pues estos 12 gramos, pues este cálculo que hicimos es considerando que es completamente puro, de puro hidróxido de sodio. Pero no es lo que voy a pesar, yo lo que voy a pesar es este compuesto con esta pureza, que es 95 gramos de hidróxido de sodio por cada 100 hidróxido de sodio impuro, es decir, hidróxido de sodio más otras cosas que no me interesan. Entonces lo voy a poner aquí abajo pues para poder eliminar las unidades correspondientes y me quedo con lo que tengo disponible, con el hidróxido de sodio impuro. Entonces aplicando este factor 12 por 100 entre 95, llego a 12.63 gramos de hidróxido de sodio impuro. Entonces, ahora sí, yo me voy a la balanza a pesar 12.63 gramos de este reactivo. Entonces, aquí ya me estoy asegurando que dentro de estos 12.63 gramos, el 95% son estos 12 gramos, que ahora sí me darían esta concentración 3 mol por litro. ¿Okay?
No sé si haya alguna duda hasta aquí. No, profe, todo bien. Ok, No, no, profesor. muy bien. Entonces, esto lo podemos estar haciendo así por pasitos. Pero en el caso de que ya dominemos nosotros el Yo tema, tengo una duda. dime. Eh, en el factor para sacarlo de la fuerza, ¿no sería al revés? O sea, ¿no sería el 95 arriba y el 100 abajo? Ahí, si lo colocas así, ¿qué estarías haciendo? Estarías disminuyendo la cantidad de hidróxido de sodio. Porque vamos a hacer el cálculo. Serían 12 por 95 entre 100. Obtendrías 11.4 gramos. Es decir, Ujú. estarías ahora disminuyendo la cantidad que requieres. Tú requieres 12 gramos. Entonces, si lo aplicas de esa manera, vas a obtener todavía menor cantidad del hidróxido necesario para preparar la disolución. Entonces, todavía te quedaría con una menor concentración. Entonces, por eso es importante. Entendí. ¿Perdón? Ya entendí. Sí. Gracias. Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos todas las especificaciones de las unidades. Entonces, si nosotros queremos exactamente estos 12 gramos de hidróxido de sodio, y como solamente contamos con un reactivo impuro, entonces requerimos tomar un poquito más para que dentro de ese exceso ya nos aseguremos que estén estos 12 gramos que necesitamos. Y ya lo demás son las impurezas, que ya no me interesan, pero ya tengo mis 12 gramos dentro de estos 12.63. Entonces aquí, estos .63 pues ya serán de las impurezas que ya no me importa. Entonces ya están aquí los 12 gramos necesarios para que sea exactamente 3 molas. Ahora, si nosotros pues ya dominamos el tema, ya podemos hacer el cálculo muy rápido. Entonces no es necesario que estemos haciendo así los pasitos. Lo podemos hacer todo de una sola vez. Lo puedo escribir todo como una consecuencia de factores. Y vemos que se trata de lo mismo, ¿no? Son los 100 mililitros que lo multiplico por el factor de la concentración, el 3 mol por cada 1000 mililitros, luego la masa molar y luego el factor de pureza. Y vemos que es exactamente lo mismo. Se me van eliminando las unidades correspondientes hasta obtener la cantidad de gramos del compuesto impuro. Entonces, es exactamente lo mismo, pero resumido en un solo caso. Entonces ya será cuestión de que pues, ustedes se vayan acostumbrando o si se les hace más fácil primero hacer estos pasitos, adelante, no hay ningún problema. Pero si ya dominan el tema y ya quieren irse más rápido, pues pueden hacerlo así, el cálculo directo. ¿No? Siempre y cuando ustedes no se equivoquen o no olviden cómo colocar las unidades para saber cuál va a ser mi unidad objetivo. En este caso son los gramos de hidróxido de sodio impuros. Y ya nos estamos asegurando de que tendremos esta disolución. ¿Sí? Esto es en el caso del hidróxido de sodio. Vamos a pasarnos ahora con el siguiente compuesto, que era el ácido sulfúrico. Pero antes, pues bueno, algunas aclaraciones de tipo experimental. Recuerden ustedes que cuando estamos nosotros tomando la sustancia y ya sea con una pipeta o hagamos nuestra disolución en un matraz aforado, ¿qué debemos tomar en cuenta? Pues debemos tomar en cuenta la parte del menisco. Esto es muy importante porque tanto en la pipeta graduada o pipeta volumétrica como el matraz aforado, pues son instrumentos de precisión que requieren un cuidado especial de nuestra parte. Cuidado especial, obviamente, en su manejo y cuidado especial en cuanto a que nosotros podamos leerlos de la manera adecuada. Entonces, siempre que tengamos líquidos, o en este caso líquidos transparentes, debemos tomar el menisco que está formando. Esto es más que nada por propiedades del líquido, por capilaridad, por tensión superficial. Se va a formar un menisco. Y en los instrumentos vamos a tener una raya, una marca, la marca del aforo. Entonces, nuestro líquido, la base del menisco de nuestro líquido, debe tocar
la marca del aforo. De esta manera nos estamos asegurando con un alto grado de precisión de que estamos midiendo el volumen adecuado. Si nuestro matraz es de 50 mililitros, entonces cuando lleguemos a la marca y veamos que el menisco está de esta manera, entonces nos estamos asegurando de que estamos midiendo 50 mililitros. O en el caso de una pipeta, si es una pipeta de 5 mililitros, entonces vamos a llevarla a esta marca, entonces allí nos estamos asegurando de que se trata de exactamente los 5 mililitros, ¿no? Y esto aplica para líquidos transparentes. En líquidos oscuros no es posible hacer eso, ¿no? Porque pues va a resultar muy complicado, ¿no? Si tenemos esta parte que sobresale del aforo, lo tenemos de color muy oscuro, pues va a ser muy complicado observar la base que coincida con la marca del aforo. Entonces, cuando se trata de líquidos oscuros, lo que vamos a hacer es tomar los extremos del menisco y que estos sean los que coincidan con la marca del aforo. Pues ahí veremos que ya tendremos un primer error experimental, porque pues estamos viendo que se mide de diferente forma si se trata de líquidos transparentes o líquidos oscuros, ¿no? Pero estos errores experimentales ya están considerados también en la calibración del matraz volumétrico, ¿no? O de la pipeta volumétrica. Tendremos allí un porcentaje, ¿no? Un porcentaje que vamos a requerir tomar en cuenta para nuestros cálculos, ¿ok? En el caso de los líquidos transparentes, ahorita nos olvidamos de los oscuros. En el caso de los líquidos transparentes, pues vemos que la forma correcta es que la base sea la que toque la marca del aforo. Ya si nos pasamos o si nos falta, como es en el caso de la figura de la derecha, pues estaríamos cometiendo un error si lo dejamos de esta manera. En el caso de la tercera figura, hasta la derecha, requerimos agregar todavía unas gotitas adicionales para completar la marca del aforo, que suele ser un proceso un poquito estresante cuando nos estamos acercando a dicha marca. Que pues se puede dar el caso en que pues sí nos pongamos tan nerviosos de que llegamos al segundo caso, a este del centro, en donde nos pasemos un poquito. Sin embargo, no todo está perdido, porque recuerden que en un matraz volumétrico tenemos toda la base, que es donde cae todo el líquido, y tenemos este cuello del matraz. ¿Esto de qué nos sirve? En primer lugar, cuando nosotros agregamos el agua para completar la marca del aforo, aún esta parte superior del líquido aún no se combina con toda la disolución que ya está descansando en el fondo del matraz. Entonces, esto que tenemos en la parte superior sigue siendo puramente agua. Entonces, ¿qué pasa si nos llegamos a pasar de la marca del aforo? Si no hemos volteado el matraz, si no hemos homogeneizado la disolución, lo que podemos hacer es acercar un trozo de papel absorbente, un trozo de servilleta, para que nosotros podamos ajustar este menisco y que llegue a la marca del aforo. Siempre y cuando no hayamos agitado, no hayamos homogenizado la disolución. Y simplemente al momento de agregar agua vemos que nos pasamos un poquito, entonces podríamos aplicar esa técnica en donde podemos introducir así la punta de un papel absorbente para que el líquido suba y el nivel del matraz pues ya quede de manera adecuada. Entonces esa sería una técnica. Lo podríamos practicar en casa si ustedes tuvieran, por ejemplo, una jeringa, ¿no? Una jeringa en la que ustedes pueden tapar el émbolo con algún masking o algún pegamento y pues tienen ustedes las marcas de los mililitros. Claro, no vamos a medir de manera exacta los volúmenes, ¿no? Porque no se trata de un instrumento de precisión. Pero lo que podemos hacer es practicar el llegar a la marca del aforo, ¿no? Y pueden ustedes ocupar estas técnicas, ¿no? En caso de que se hayan pasado, pues colocan allí un trozo de servilleta para retirar el exceso. ¿Sí? Esto sería con eh, quitándole el émbolo a la jeringa, cubriendo de alguna manera la salida de líquido y simplemente con agregando líquido dentro de la jeringa, ustedes pueden ir jugando a que pues
que están llegando a la marca del aforo, ¿no? Esto es nada más para que pues tengan una noción, o bueno, para que practiquen esta parte. Ahora, va a haber líquidos en los que su menisco no sea de la forma convencional. Es decir, no es de que lo que tengamos que ver es que sea la base del menisco. Hay algunos líquidos en los que podemos tenerlo de la forma inversa, que este primer menisco, el que nosotros conocemos, se llama como menisco cóncavo. Y este segundo menisco, que se presenta en algunos líquidos, se conoce como el menisco convexo, en donde aquí lo que tendríamos que hacer es ver que la marca del aforo toque la cima del menisco. Es básicamente el mismo concepto, pero vemos que se trata de dos meniscos diferentes. Ahora, ¿en qué tipo de líquidos podemos encontrar esto? No son muchos, la mayoría son simplemente el menisco convencional, que sabemos que existe, y pues algunos de ellos son, por ejemplo, el mercurio. Y pues bueno, este tipo de líquidos tendrá este menisco convexo. Entonces, en el caso de que si lleguen a encontrar con algún líquido de este tipo, pues lo que tendríamos que medir sería la cima del menisco. Entonces, nada más para repasar esta parte experimental. Entonces, ahora sí vamos a regresar con los cálculos. Habíamos visto el de hidróxido de sodio, entonces vamos a ver ahora el ácido sulfúrico. Aquí, de igual manera, vamos a preparar 100 mililitros con la misma concentración, 3 mols sobre litro, y aquí nos están dando dos datos. El dato de la pureza, en este caso ahora son 98% en masa, y nos están dando la densidad, que es de 1.84 gramos sobre mililitro. ¿Y por qué necesitamos la densidad? Porque vamos a seguir el mismo procedimiento que para el hidróxido de sodio. Es básicamente el mismo modelo. Pero recuerden que el ácido sulfúrico es un líquido. Entonces no podemos irnos a la balanza a pesar el ácido sulfúrico. Requerimos tomar un volumen. Para eso nos sirve este factor de densidad. Entonces, ¿qué hacíamos primero? Pues tomamos en cuenta los 100 mililitros lo multiplicamos por la concentración correspondiente. Es exactamente de la misma forma que la anterior. Voy a acomodar mi factor para poder eliminar estas unidades y me quedo únicamente con los moles de ácido sulfúrico. Tomo en cuenta su masa molar y ya llego a la cantidad en gramos que yo debería tomar del ácido sulfúrico concentrado. Ahora, recordemos que esto se trata, estos 29.4 gramos de ácido sulfúrico, es considerando que tenemos un ácido sulfúrico 100% puro. Pero recordemos que no es así, lo tenemos al 98%. No vayan a confundir este 98% con este 98 gramos. Este 98 es la masa molar del ácido sulfúrico. Este 98% pues da la casualidad de que es el mismo valor numérico, pero esto se refiere a la pureza. ¿Okay? Se refieren a cosas distintas, pero pues el valor numérico es el mismo. Entonces yo aplico este factor de pureza. Aquí en lugar de impuro, yo lo puse como concentrado, porque es así como está el reactivo en el laboratorio. Si ustedes lo ponen como impuro, no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Entonces, tomando en cuenta el factor de pureza, pues veo que pues de 29.4 gramos, yo tendría que tomar ahora 30 gramos. Entonces ya aquí me estoy asegurando que dentro de estos 30 gramos están los 29.4 que requiero para esta concentración, 3 molar. ¿Okay? Ahora, esto es lo que yo tengo que tomar del ácido sulfúrico concentrado, pero vemos que está en gramos. Y yo no lo quiero así. Más bien yo no puedo tomar gramos de ácido sulfúrico. Claro, lo podría tomar, pero ustedes ya sabrán las dificultades que habrá pues de que nosotros llevemos el frasco con el ácido sulfúrico concentrado a las balanzas. Y aparte, pues, ¿qué pasa si nos pasamos, no? Al momento de estar midiendo en las balanzas. Entonces, no resultaría tan práctico llevarnos el frasco a las balanzas con riesgo a que se nos caiga o cualquier otra situación. Entonces, pues vamos a hacer uso de la densidad. Entonces, aplicando el factor de la densidad, en donde es 1.84 gramos de este ácido sulfúrico concentrado por cada mililitro, pues ya puedo obtener qué volumen del ácido yo tengo que tomar
del frasco concentrado para preparar mi disolución. Ahora, ¿qué precauciones nosotros debíamos tomar cuando hacíamos esta disolución? Pues, recuerden que nosotros debemos tener en un vasito de precipitados debidamente etiquetado una cama de agua, ¿no? Para que, pues bueno, comience el proceso de la disolución y nosotros vamos a agregar poco a poco, gotita por gotita, el ácido sulfúrico concentrado. Porque recuerden que es una reacción muy exotérmica, ¿no? Si le agregamos todo de golpe, puede haber salto en la disolución, que pues si bien obviamente tendremos nuestra bata, nuestros lentes, pues creo que no es deseable, ¿no? Que nos esté salpicando, ¿no? Y que no estemos salpicando a los demás o que no estemos llenando la mesa, ¿sí? Con este ácido sulfúrico, ¿no? Entonces vamos a agregarlo poco a poco, gotita a gotita, y pues esperando a que llegue a temperatura ambiente, porque se va a calentar mucho, una reacción muy exotérmica. Y una vez que hayamos hecho esto, que nos hayamos asegurado de que llegue a temperatura ambiente, entonces poco a poquito, ya que tengamos una cama de agua lo suficientemente grande para enfriar nuestra disolución, pues poco a poquito lo vamos pasando a nuestro matraz y terminamos de aforarlo al volumen correspondiente. Nada más para recordar las precauciones que debemos tener con este tipo de compuestos, con estos ácidos que son concentrados. Entonces vean que se trata exactamente del mismo cálculo, nada más lo que le aumenté fue el factor aquí de la densidad. Y de igual manera lo podremos hacer todo de forma continua, así como un solo factor, como en el caso del ácido, del hidróxido de sodio, y vamos a llegar exactamente a este mismo valor. ¿Okay? Vamos a ver ahora el otro compuesto, que es el nitrato de cobre 2, con 2.5 moléculas de agua. Pues de igual manera, se tendrán que preparar 100 mililitros, pero ahora la concentración es de 0.1 mol sobre litro y que está a una pureza del 99%. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues, lo que ya sabemos, multiplicar el volumen por la concentración, que está en moles por cada 1000 mililitros, y llegamos a esta cantidad de moles de nitrato de cobre, ¿no? Vean que en este momento lo que estoy haciendo es emplear el nitrato de cobre puro. No estoy tomando en cuenta ahorita los 2.5 moléculas de agua. Esto ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque es lo que yo requiero para mi disolución, ¿no? Ahorita veo de dónde salen estos factores. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está un factor un poquito más grande, en donde estoy tomando en cuenta estos 0.01 moles de nitrato de cobre, ¿no? Ahora, vemos que mi molécula, la que yo tengo como reactivo en el frasco, es nitrato de cobre 2 con 2.5 moléculas de agua. Okay. Me doy cuenta de que un mol de este compuesto contiene un mol de nitrato de cobre, así como este primer factor que estoy escribiendo. Entonces de aquí me puedo dar cuenta de que ya puedo pasar de moles de nitrato de cobre 2 a moles de nitrato de cobre 2 con las 2.5 moléculas de agua. Porque una molécula completa de este compuesto tiene simplemente una molécula de nitrato de cobre. Ahí no hay tanto problema porque pues, es una relación 1 a 1. Entonces ya aquí paso de nitrato de cobre a nitrato de cobre con las 2.5 moléculas de agua. Perfecto. Este factor, a pesar de que pues me da el mismo resultado, 1 y 1, es importante porque aquí nos damos cuenta cómo pasa de un compuesto a otro o de una versión a la otra. Por eso es importante aquí la parte de las unidades. ¿Okay? Ahora sí, ya que tengo la misma cantidad de moles, pero ahora de nitrato de cobre 2 con las 2.5 moléculas de agua, pues voy a emplear el factor de la masa molar. ¿Ok? Que son 232.5 gramos por cada mol. De esta manera yo llego a que yo debo tomar 2.33 gramos de este compuesto. Ahora, lo mismo que en el anterior, yo debo considerar que este dato es pensando que el reactivo es 100% puro.
pero veo que es el 99% puro. Entonces voy a aplicar de igual manera el factor correspondiente. Que vemos que prácticamente no hay variación porque es el 99%, pero pues si nosotros estamos preparando una disolución con una determinada concentración, pues sí requiero tomar en cuenta este porcentaje de pureza. Entonces estoy viendo que al aplicar el factor yo requiero tomar de 2.35 gramos del compuesto impuro. Y aquí ya me estoy asegurando de que tengo estos 2.33 gramos necesarios para esta concentración. ¿Sí? Esto es para este compuesto, para el nitrato de cobre. Nada más como repaso de esa parte. Ahora, ¿qué hacíamos después con estos tres compuestos? Bueno, nada más para recordar un poquito acerca de las precauciones que debemos tener. Las disoluciones deben estar a temperatura ambiente. Recordemos que el ácido sulfúrico en contacto con el agua es una reacción bastante exotérmica. Sin embargo, también el hidróxido de sodio suele calentarse cuando nosotros estamos haciendo la disolución. En el caso del nitrato de cobre no hay ningún problema, ese permanece a temperatura ambiente. Pero en aquellas dos sustancias sí nosotros debemos considerar que para preparar la disolución y poderla pasar al matraz deben estar a temperatura ambiente. Porque recuerden que el matraz aforado o la pipeta volumétrica son instrumentos de precisión que al momento de estar expuestas a una temperatura alta, pues recuerden que pueden sufrir procesos de expansión, ¿no? Claro, al momento de calentarse, los materiales se expanden y esto puede afectar la calibración del material. Por eso es que deben estar a temperatura ambiente para que nos evitemos este tipo de problemas. Y pues recordar este dicho que tal vez ya muchos hayan escuchado, que no dar de beber a los ácidos. Es decir, no, una vez que tenemos un ácido, especialmente un ácido concentrado, pues no hay que añadir agua al ácido. Siempre va a ser al revés, siempre tiene que ser ácido al agua. Para que recordemos esto. Y pues una vez que nosotros hayamos definido que ya está nuestra base de menisco en la marca del aforo, entonces ahora sí vamos a homogeneizar nuestro matraz para que combinemos por completo el agua o el disolvente con la sustancia de nuestro interés. Y pues vamos a guardar la sustancia en un recipiente adecuado. Porque, por ejemplo, el hidróxido de sodio, si lo tenemos en una alta concentración, este puede empezar a reaccionar con el vidrio del matraz aforado, formando ahí algún compuesto raro de algún silicato o no sé qué, pero que ya nos nos provoca dos efectos. Uno, que nos disminuya la concentración del hidróxido de sodio, si lo mantenemos en un recipiente de vidrio. Y dos, pues si lo mantenemos en el matraz aforado, pues vamos a empezar a perder precisión, pues porque se está consumiendo el mismo vidrio del matraz aforado con el hidróxido de sodio. Entonces estaremos ahí alterando un poquito su composición y su precisión. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho nuestras disoluciones, las guardamos en los recipientes adecuados. Que en este caso lo que hacíamos era guardarlos en recipientes de plástico. Ok. ¿Qué hacíamos una vez que nosotros tenemos preparadas las disoluciones? Pues recuerden que la práctica 14 consistía en hacer una serie de reacciones sucesivas para que a partir de una cantidad de cobre que nosotros tomamos en un inicio, lo ideal sería que lleguemos a la misma cantidad de cobre al final, ¿no? Y la relación que hacíamos aquí era revisar el concepto de rendimiento de la reacción, que era una simple relación entre lo que yo obtuve y lo que debía obtenerse multiplicado por 100. ¿No? Y pues mientras más cercanos estemos al 100%, pues obviamente mayor cantidad de cobre estaríamos recuperando. Entonces, para nuestra práctica, ¿qué era lo que hacíamos? Tomábamos, aquí lo puse en la parte de arriba en pequeño, 10 mililitros de nitrato de cobre del 0.1 molar, el del que preparamos de la práctica anterior. Y pues aplicábamos, ¿qué es lo que hacíamos?
agregarle una cierta cantidad de hidróxido de sodio, llevando a cabo esta reacción, en donde pues, tenemos aquí nuestro nitrato de cobre en disolución, le agregamos una cierta cantidad de hidróxido de sodio, también en disolución, y llevábamos a cabo esta reacción, en donde obteníamos un sólido, ¿no? Recuerden que se trata de un precipitado de color azul, que está en el fondo, teníamos que esperar a que bajara por completo este precipitado y que la disolución sobrenadante quedara completamente transparente. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora, pues es aplicar, ahora sí, la estequiometría de las reacciones químicas. Si nosotros estamos agregando 10 mililitros de nitrato de cobre, 0.1 molar, pues yo puedo calcular una cierta cantidad de moles, ¿no? Que estoy adicionando de nitrato de cobre. Entonces ahora el objetivo es que nosotros determinemos cuánto hidróxido de sodio requiero para que me reaccione por completo con el nitrato de cobre. Y aquí estoy considerando que no va a existir la presencia de un reactivo en exceso. Si recuerdan, en aquella práctica lo que hacíamos era agregar, me parece que 1 mililitro de hidróxido de sodio. Sin embargo, eso es un exceso. Sin embargo, no queremos que haya un exceso, porque después lo tendríamos que eliminar. Entonces yo quiero la cantidad exacta de hidróxido de sodio. ¿Y cómo hago esto? Aquí, como lo podemos ver en esta serie de factores, yo puedo determinar la cantidad exacta de hidróxido de sodio para poder hacer mi determinación. Entonces yo tengo aquí mis 10 mililitros de nitrato de cobre, lo voy a multiplicar por la concentración correspondiente, vean que estoy eliminando aquí los mililitros, me quedo con el número de moles de nitrato de cobre. Después me voy a la reacción. Nos tenemos que asegurar de que la reacción esté correctamente balanceada, porque si no se van a arruinar todos mis cálculos. Y veo que por cada mol de nitrato de cobre se requieren 2 moles de hidróxido de sodio. ¿Okay? Y voy a acomodar mi factor de tal manera que ahora yo voy a pasar de moles de nitrato de cobre a moles de hidróxido de sodio, que es una reacción 2-1. Entonces veo que tengo aquí ya 2 moles de hidróxido de sodio. ¿Y en qué concentración tengo mi hidróxido de sodio? Pues, de acuerdo con la práctica anterior, lo preparamos a una concentración de 3 mol por litro. Entonces, ahora voy a voltear mi factor, porque ahora yo no quiero moles, ahora yo quiero los mililitros que requiero de esa disolución. Entonces, ya elimino de esta manera moles de hidróxido de sodio y me quedo con los mililitros que yo requiero tomar de dicha disolución 3 molar. Y veo que, pues lo que me decía en la práctica en aquel entonces, pues era un exceso, ¿no? Porque ahí me estaban diciendo que añadiera 1 mililitro. Entonces yo tendría un exceso. Solamente me van a reaccionar 0.67 mililitros de ese hidróxido de sodio. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo requeriría. ¿Alguna duda hasta aquí? Recuerden que ustedes lo pueden ir haciendo por pasos, no hay ningún problema. Yo decidí hacerlo todo junto para que, pues, por cuestiones más que nada de espacio. Pero si hay alguna duda, la podemos checar poco a poco. Ok. Entonces, bueno, ya que tengo aquí la cantidad que yo requiero tomar de hidróxido de sodio, ahora lo que me interesaría es saber cuánto se está formando de hidróxido de cobre, que en este caso no me interesa la cantidad en gramos, porque recuerden que se trata de una serie de reacciones sucesivas. No me interesa obtener la cantidad en gramos de hidróxido de cobre, sino simplemente la cantidad en moles. Entonces, pues voy a partir de mis mismos 10 mililitros, o sea, estoy repitiendo estos mismos dos factores para obtener la cantidad en moles de nitrato de cobre. Y según mi reacción balanceada, solamente requiero 1 mol de nitrato de cobre por cada mol de hidróxido de cobre que se está formando. Entonces, es una relación 1-1. Entonces, puedo pasar de nitrato de cobre a
hidróxido de cobre. Y obtengo esta cantidad de moles de hidróxido de cobre que se están generando. ¿Sí? Y esto me va a servir para las siguientes reacciones. ¿Qué hacíamos después? Pues este hidróxido de cobre lo calentábamos. De tal manera que lo descomponíamos en óxido de cobre 2 y agua. Vemos que pues ya así como la tenemos, ya está balanceada la reacción, entonces podríamos pasar directamente de moles de hidróxido de cobre a moles de óxido de cobre. ¿Ok? De esta manera. Vemos que se trata de exactamente la misma cantidad, porque se trata de una reacción 1 a 1. Muy bien. A ver, estoy viendo aquí en el chat que había una pregunta que no me había percatado. Aquí que, bueno, me voy a regresar un poquito para responder esta duda. Ok, bueno, como me dices al final, perfecto. Entonces voy a continuar. Entonces, bueno, hasta aquí teníamos la parte del óxido de cobre 2, que tenemos esta misma cantidad de número de moles. Perfecto. ¿Qué hacíamos posteriormente? Este óxido de cobre, bueno, después del proceso de calentamiento, lo filtrábamos y en el papel filtro teníamos nuestro sólido negro, ¿sí? Y nos teníamos que asegurar que el hidróxido de sodio que hayamos agregado en exceso ya haya quedado fuera, que ya nuestra disolución quede neutra, haciendo lavados constantes con agua destilada. ¿Sí? Y tenemos que hacer nuestra prueba agregando indicador universal y asegurándonos de que no exista la presencia de los iones de sodio, haciendo la prueba a la llama, ¿no? Recuerden que la llama del sodio es de color amarillo. Entonces nos teníamos que asegurar que después de los lavados, ya lo que caiga del embudo ya tiene que permanecer como una disolución neutra y nos teníamos que asegurar de que ya no haya presencia de iones de sodio. Ok, nos aseguramos de eso, perfecto. ¿Qué hacíamos después? Agregábamos ácido sulfúrico para nuestra siguiente reacción. Y como vemos, es una reacción 1 a 1, ya está correctamente balanceada. Entonces, aplicando exactamente el mismo principio para determinar cuánto se me va a formar de sulfato de cobre cuando nosotros agregamos el ácido sulfúrico, pues llegamos a algo similar, en donde estos 0.001 moles de óxido de cobre, pues lo voy a multiplicar por la relación 1 a 1 que hay entre óxido de cobre y ácido sulfúrico, y esto me va a permitir saber cuánto debo agregar del ácido sulfúrico. Porque yo en este factor, yo lo que voy a obtener son moles de ácido sulfúrico, pero pues no voy a agregar moles, yo voy a agregar mililitros de mi disolución. Entonces voy a ocupar la concentración que yo preparé anteriormente para llegar a este dato. Si recuerdan, creo que en esa ocasión agregábamos, creo que de porciones de 1 o 2 mililitros, y yo lo que hacía, o al menos quienes hayan estado conmigo, yo lo que les sugería era que recicláramos eso que salía del embudo para que recirculáramos este ácido, ¿no? Y para que no estuviéramos agregando en exceso. Porque vean la cantidad exacta que se requiere para acabar con todo ese sólido negro que teníamos como el óxido de cobre. Vean que se requiere una muy poquita cantidad. Pero por cuestiones prácticas nosotros agregábamos un exceso para que fuera más rápida la reacción, a pesar de que nosotros teníamos que estar recirculando nuestro óxido, nuestra disolución para que termine de reaccionar el ácido sulfúrico con el óxido de cobre, pues vean la cantidad que realmente se requiere. Y esto es porque mi alta concentración me dictó esta cantidad. Si hubiéramos preparado una concentración menor, tal vez requeriríamos, obviamente, de una mayor cantidad de ácido sulfúrico. Y así tal vez fuera un poquito más sencillo, porque no tendríamos que estar recirculando tanto
esta cantidad. Esto es más que nada para que ocupemos todo el espacio que está ocupando el sólido del óxido de cobre. Pero vean la poquita cantidad que se requiere de ácido sulfúrico. Y bueno, la parte ideal es que nosotros solamente agreguemos los 0.33 y eso lo estemos constantemente recirculando para que no tampoco tengamos un exceso, porque ese exceso lo tendríamos que o neutralizar o agregar un exceso del siguiente reactivo, que recuerden que es cuando agregamos las granallas de zinc. ¿Okay? Bueno, bueno, esta es la cantidad de ácido sulfúrico que tendríamos que agregar y cuánto se me va a formar de sulfato de cobre. Vemos que también se trata de una reacción 1 a 1. Entonces voy a generar exactamente la misma cantidad de moles de este compuesto, de esta sal, sulfato de cobre. ¿Sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Sigue permaneciendo la misma cantidad. ¿Qué hacíamos después? Ahora sí, agregar las granallas de zinc, pero ¿cuánto teníamos que agregar? Pues partiendo de que yo tengo 0.001 mol de sulfato de cobre y viendo que mi reacción es 1 a 1, entonces yo puedo pasar de moles de cobre a moles de zinc y tomando en cuenta la masa atómica del zinc, puedo determinar la cantidad en gramos de este elemento que yo debo agregar. Entonces yo tenía que agregar esta cantidad siempre y cuando no haya tenido excesos de otro reactivo. Es decir, que yo tengo únicamente en mi medio de reacción el sulfato de cobre. Ya si yo tuviera presencia de un exceso de ácido sulfúrico, entonces yo tengo que agregar más de esta cantidad. ¿Cuánto más? Pues va a depender mucho de la cantidad en exceso que hayamos agregado. Si nosotros agregamos 1 mililitro de ácido sulfúrico, pues tendremos allí 0.67 de exceso del ácido sulfúrico. Entonces tendremos que considerar ese exceso para nuestro cálculo de determinación de zinc sólido. En este caso estamos tratando en la parte ideal, que tenemos exactamente los 0.001 moles de sulfato de cobre, entonces tendríamos que agregar únicamente el 0.065 gramos de zinc. ¿Okay? Dejamos que ocurra la reacción, recuerden que se libera hidrógeno y posteriormente se forma un sólido de color rojizo, que obviamente se refiere al cobre sólido, que ya es mi último reactivo, mi objetivo final, que es obtener una cierta cantidad de cobre. Ahora, ¿qué tanto cobre es lo que yo debo obtener? Pues me fijo en mi reacción, que también se trata de una relación 1 a 1. Entonces, moles de sulfato de cobre, lo acomodo a mis factores de tal manera que yo obtengo moles de cobre y voy con la masa atómica del cobre, 63.5, pues debo llegar a esta cantidad, a 0.063. ¿Qué problemas teníamos cuando hacíamos esta práctica? Obteníamos, obviamente, muy poquito cobre, muy poquito de esa cantidad, lo que nos disminuía drásticamente nuestro rendimiento de la reacción, o teníamos un exceso. Pero ¿cómo es que podríamos tener un exceso? Si se supone que solamente se me puede formar como máximo esta cantidad de cobre. Pues esto puede provenir desde el inicio, desde que nosotros hayamos agregado más de los 10 mililitros del nitrato de cobre que requeriríamos, o de que aún no haya terminado la reacción con el zinc y dentro de esta cantidad que nosotros consideramos que es cobre, también haya presencia del zinc. Entonces podemos tener esos dos factores que nos pueden dar una mayor cantidad de cobre del que nosotros requeriríamos. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, no sé si haya alguna duda. Entonces, esto fue más que nada un repaso para que tengamos fresco todo esto de los cálculos estequiométricos. Pero de todas formas, cualquier duda podemos revisar. Antes de pasar a la duda de su compañera, ahorita me regreso. No, profe, hasta ahorita todo bien. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces me preguntabas acerca del menisco. Vamos a regresarnos.
si bien yo les había comentado que el menisco, la forma correcta de medir el menisco en un líquido transparente es que la base del menisco sea el que toque el aforo, y veíamos aquí el caso de la segunda figura de la derecha. En este caso, estas tres disoluciones grises que vemos aquí, aplica únicamente para disoluciones transparentes, es decir, en donde la primera figura es la forma en que nosotros debemos medir el menisco. Ahora, ¿qué pasa con los líquidos oscuros? Esto no aplica. Aquí la forma correcta de medir el menisco en líquidos oscuros es la tercera figura que vemos aquí. Así como dice acá en la parte de líquidos oscuros, las partes altas del menisco son los que deben tocar la marca del aforo. Entonces, esto donde dice enrase correcto y enrase incorrecto es para líquidos transparentes. En el caso de líquidos oscuros, la tercera figura es la correcta. Lo correcto. Ok, profe, muchas gracias. Muy bien. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Y esto siempre se va a deber al líquido o también es cuestión del material? Cualquier líquido, pues por cuestiones de capilaridad y de tensión superficial, va a tomar esta forma, siempre va a hacer esta curvita. Y bueno, tendremos estos casos, por ejemplo, con el mercurio, ¿no? Que se va a formar el menisco inverso. Pero en ese caso, la mayoría va a ser así como lo estamos viendo acá. Entonces, es más que nada por las propiedades del líquido, porque hay algunos líquidos que son mucho más viscosos que otros, y también por la tensión superficial. Otro factor que está involucrado aquí o que afecta mucho es el ancho del cuello del matraz. Mientras más angostito sea, mientras menor sea el diámetro, este menisco será cada vez más pronunciado. Mientras más amplio sea, va a ser muy complicado que nosotros veamos este menisco. Por ejemplo, si recuerdan ustedes, cuando nosotros agregamos un líquido a un vaso de precipitados, prácticamente no observamos ese menisco, ¿no? De ahí que el vaso de precipitados sea un instrumento muy poco preciso para medir volúmenes. Entonces, por eso requerimos de instrumentos que tengan, cuyo diámetro sea muy pequeño o lo suficientemente pequeño para que nosotros podamos distinguir este menisco. Pero este menisco lo presentarán prácticamente todos los líquidos. Aquellos que tengan una menor tensión superficial o una menor propiedad de capilaridad, pues será cada vez menor la altura de los extremos del menisco. Pero si es lo suficientemente pequeño el material, podremos verlo y podremos hacer el ajuste correspondiente. No sé si así contesto la pregunta. Sí, está contestada. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Ok. Muy bien. Entonces, pues con esto estaríamos concluyendo. Nada más era un repaso que quería que viéramos, porque pues vamos a utilizar este tipo de cálculos estequiométricos para la primera práctica. Entonces les voy a pedir que descarguen la práctica 1, obviamente que respondan la tarea previa, las dos partes, porque esta práctica se divide en dos, y que, aparte de que obviamente veremos algunos conceptos como es el titulante, que es un analito y toda esta parte, lo que me interesa muchos son los cálculos de las preguntas 3, 6 y 7 de la parte 1. Es decir, donde están involucradas cálculos de preparación de disoluciones. Y claro, en la pregunta 3 estará la preparación así, muy parecido a lo que hicimos ahorita. En las preguntas 6 y 7 veremos un concepto tal vez nuevo para algunos de ustedes, que es el concepto de diluciones. Entonces les voy a pedir que traten de resolver esos problemas
Y en caso de que se les dificulte, pues lo podremos ver la siguiente sesión. De igual manera, les pido que revisen el video de la práctica 1 para que, bueno, en caso de que pues tengan los resultados experimentales, dicho video pues ya lo podamos aplicar correctamente, la resolución de la práctica. Y pues obviamente pues no es que cada uno vaya a hacer completamente toda la tarea previa. Voy a pedirles que sean en los equipos de 5. Entonces ahorita lo que voy a hacer es separarlos en los grupos correspondientes para que sepan quiénes son los que van a trabajar. Vamos que déjenme ver cómo hacía esto. Voy a ver si sí me resulta esto de la creación de los equipos y pues ya sabrán con quiénes estarán trabajando. Nada más permítanme detener la grabación, que esto pues lo voy a subir a mi canal de YouTube, esperando que sí